Gloria a Dios, Dios los bendiga, mis queridos hermanos y amigos, en este maravilloso y precioso día. La palabra del Señor es de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, en Efesios 6, versos 10 en adelante, dice el título bíblico, la armadura de Dios. La palabra del Señor lee de esta manera. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Dice, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar, dice Pablo. Padre amado, muchas gracias. Ayúdame en este día. Ayúdame, Señor, a hablar esta preciosa y única verdad para la gloria y la honra de Jesús. A Jesús solamente sea gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. La armadura de Dios, mis queridos hermanos, dice la palabra del Señor que tenemos que estar puesto a la armadura de Dios que habla su palabra. Los cristianos muchas veces, mis hermanos, nos descuidamos. Nos descuidamos verdaderamente de la promesa que el Señor tiene para nosotros en su palabra. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El cristiano tiene que fortalecerse en el poder y en la fuerza de Jesús, en su palabra. Dice en orar, en clamar a Dios, con súplicas. Y muchas veces los cristianos no hacemos eso, nos conformamos, nos quedamos dormidos, como dicen en nuestros laureles, creyendo que somos cristianos y todo está bien, si vamos a nuestras iglesias, nos congregamos, todo está bien, pero descuidamos nuestro diario caminar con el Señor. Mis hermanos, vivimos en un mundo muy difícil. Vivimos los últimos tiempos, son difíciles, por donde usted mire, por donde usted vea, hay tanta maldad del enemigo en este mundo. Y tenemos que caminar verdaderamente agarrados de la palabra del Señor. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hay acechanzas, hay ataques del enemigo todos los días. De una manera u otra, el cristiano es atacado. Y de la única manera que el cristiano puede pasar por encima de esos ataques y esas pruebas es cuando usted viene a Jesús, cuando usted está seguro en quien ha creído y camina victoriosamente. Mire, aquí en Estados Unidos hay problemas todos los días. En los trenes hay gente que empuja a pasajeros inocentes dentro de los trenes para matarlos. Algunos han muerto, algunos han sido rescatados a tiempo. Hay asesinatos, hay maldad de Satanás en esta nación y en todas partes del mundo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el cristiano? El cristiano tiene que caminar puesto la armadura de Dios que habla su palabra en esta porción de la Biblia, ¿verdad? Porque dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hace unos días, una niña de 11 años mató a su propio hermanito. ¿Cómo usted puede entender, verdad? Y la niña, cuando le preguntan en la corte, dice que ella no sabe cómo lo hizo. No sabe cómo lo hizo, no sabe, pero mató a su hermanito. Ahora esa niña es una criminal. Ahora,
Pero usted, ¿cómo es posible? Ella misma llora y dice, mi hermanito, yo lo amo, lo amaba, pero ahora está muerto. Los tiempos son difíciles, mis queridos hermanos y hermanas. No es cuestión ahora de nosotros, como le repito, abandonar y creer que todo está bien y que somos cristianos. Sí, somos cristianos y por ende tenemos que estar preparados, mis queridos hermanos y hermanas, buscando al Señor de día y de noche. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Miren, en la Segunda Guerra Mundial, Alemania estaba atacando tremendamente y terriblemente a Inglaterra. El gobernante, el líder aquel tiempo era Churchill. Y todo lo que tenían ellos era su fuerza aérea, la que aún sobrevivía. Pero no podían resistir por mucho tiempo en el aire contra los ataques de Alemania. Si ellos seguían de esa manera, pronto iban a desaparecer porque no tenían combustible en el aire. Pero todo lo que tenía Churchill era eso, para defender su nación. La Biblia dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firme. Todo lo que tenía Churchill, toda su armadura militar, eran esos aviones que estaban volando y defendiendo a Inglaterra de una terrible destrucción de los alemanes. Y Churchill les dijo que no se podían rendir porque toda la armadura que ellos tenían era eso, no tenían más nada y tenían que luchar hasta el final, no para rendirse, sino para vencer. ¿Y qué cree usted? Pues vencieron a los alemanes. Los pilotos, cuando aterrizaban después de que derrotaron a los enemigos alemanes, ¿sabe cómo llegaban a los aeropuertos ingleses? Planeando, ya no tenían combustible. Pero por el coraje y por la valentía de un hombre, de un líder, el ejército inglés no se rindió ante el ejército enemigo, ante el ejército invasor. Por la valentía de un hombre, porque creyó que su fuerza aérea podía defender y pelear hasta el final y vencer. Y el Señor acá nos habla claramente, literalmente, espiritualmente, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, esto está firme. No está hablando el Señor de armarnos nosotros como cristianos con la armadura verdadera de Dios, que no son aviones, que no son tanques, sino son espirituales, pero son más poderosas que toda obra humana, que toda arma forjada por hombre. Porque es Dios quien nos defiende. Es que el ángel de Jehová va delante de nosotros, y el ángel del bien y la misericordia detrás de nosotros. Y contra la mano y la defensa de Dios no hay diablo que vaya contra usted, mi querido amigo, mi hermano, mi hermana. Entonces tenemos que conocer la palabra de Dios, y muchas veces los cristianos no conocemos la palabra de Dios. Decimos que somos cristianos, pero no escudriñamos la palabra de Dios. Nos abandonamos nosotros mismos, pudiendo no hacerlo, pudiendo nosotros agarrarnos del Señor con tanto poder, porque su palabra es poder. Y el cristiano que se alimenta de la palabra de Dios será un cristiano poderoso y victorioso, porque Jesucristo verdaderamente irá delante de él. Volviendo a Inglaterra, ¿qué hubiese pasado si Churchill hubiese dicho, ya, vénganse, retírense, bajen? Alemania hubiese sido completamente dueña de Inglaterra. Hubiese destruido Inglaterra. Pero un hombre le creyó. Creyó a su fuerza aérea. Creía que sus soldados eran valientes. Y sus pilotos obedecieron la voz de su comandante general, que era Churchill. Y nosotros los cristianos, mis hermanos, tenemos a nuestro verdadero hombre, poderoso Dios, el Santo de Israel, comandante de comandantes, general de generales, ¿verdad? El único grande y poderoso Dios, Jesús de Nazaret, que venció la muerte. Entonces, ¿por qué nosotros no agarrarnos de aquel que verdaderamente venció la muerte, venció todo? De aquel que verdaderamente es un victorioso, poderoso, el Santo de Israel, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros nos descuidamos, mis hermanos. Agarrémonos de la palabra de Dios, porque su palabra dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros
vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. El escudo de la fe. ¿Cuánto creemos a Dios, verdad? Cuando somos bombardeados por el enemigo a nuestras mentes, ¿cuánto le creemos a Dios? ¿Cuánto creemos que Dios verdaderamente nos protege y cubre nuestras mentes? ¿Cuántos creemos que la sangre de Jesucristo tiene poder de verdad para libertarnos, para protegernos, para cuidarnos? Mis hermanos, la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es más cortante, dice, más que una espada de dos filos, que traspasa el alma, los tuétanos. Esta es la palabra de Dios, porque es poderosa, que convierte, destruye toda maledicencia diabólica. Es la palabra de Dios. Mis hermanos, y los cristianos tenemos un arma poderosa, poderosísima. Su palabra, la palabra del Señor. Entonces, ¿por qué nosotros no echamos mano a ello, verdad? ¿Por qué? Todo cristiano lo puede hacer. Toda cristiana lo puede hacer. Porque tiene una Biblia. Y todo lo que tiene que hacer es creerle a Jesús. Todo lo que tiene que hacer es creerle a Jesús, más nada. Dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Escuche bien. Dice que es la palabra de Dios. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Mis hermanos, mis hermanas, es el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. ¿Qué le parece? Entonces, ¿por qué, mis hermanos? Muchas veces nosotros somos arrinconados de tal manera y muchas veces salimos huyendo cuando somos atacados por el enemigo. ¿Por qué? Porque verdaderamente no conocemos la palabra del Señor. La Biblia dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Tenemos que conocer la palabra del Señor. Había un famoso evangelista en los años 1800 al final. Él y su esposa canadienses caminaban por Canadá y por Estados Unidos. Él, un hombre muy rudo, un hombre que solamente estudió la primaria o la elementary school. Un hombre que él y su esposa le creyeron a Dios, no tuvieron mayor educación, pero caminaban por el Canadá y Estados Unidos predicando su palabra. Hombre que Dios lo usaba para orar por los enfermos y se sanaban, aún los muertos resucitaban. Hombre y mujer que le creyeron a Dios, eran un matrimonio que caminaban juntos por esta parte del mundo predicando el evangelio. Le creyeron a Dios. Y eran hombres criados en el campo, no eran hombres que fueron a grandes universidades, sino la grandeza de ellos era la palabra de Dios. Ellos conocían la palabra de Dios. Y dice, una noche de invierno en Canadá, estos hermanos estaban ya por dormir y dice que escucharon un ruido terrible, una bulla terrible en la cocina. Y la hermana le dice a su esposo, querido, anda, ve a la cocina, parece que has dejado abierta la ventana de la cocina y los raccoons, buscando calor, han entrado a la cocina. Y el esposo se levanta y se va a la cocina. Ellos no tenían electricidad en aquel tiempo, tenían unas linternas a gas o querosene, y con eso fue a ver qué es lo que pasaba en la cocina, si alguna ventana estaba abierta. Y cuando llega a la cocina, este hermano se encuentra que no habían raccoons. Lo que estaba era Satanás que estaba moviendo en la cocina. Mire usted, escuche bien.
Era Satanás que estaba en la cocina. Y el hermano vuelve con su linterna, con su alumbrador, con toda paciencia a su dormitorio. Y la bulla seguía. Y le dice su esposa, cerraste la ventana, pero sigue la bulla. Oh, le dice el esposo, querida, es Satanás que está en la cocina. Le dice, pero Jesucristo es más grande que él y él está con nosotros aquí. Satanás no puede hacer nada. Es decir, en otras palabras, el hermano despreció a Satanás. Dijo, Jesús está aquí con nosotros. Apaga la luz, vámonos a dormir. Piense por un momento si eso le hubiese pasado a usted. Mi hermano querido, mi hermana. Esto no es un cuento. Esto es una realidad. Está en el libro escrito el testimonio de él. Los hermanos apagaron la luz y se fueron a dormir, sabiendo que Satanás estaba en la cocina, no en el otro bloque, no, en la cocina. Pero ellos estaban seguros que Jesucristo estaba con ellos en ese dormitorio y apagaron la luz y se fueron a dormir. Esa seguridad y esa confianza los cristianos tenemos que tener, mis queridos hermanos y hermanas, y no salir corriendo, huyendo cuando somos asustados por Satanás. No. Reprenderlo, ese diablo asqueroso, reprenderlo en el nombre de Jesús y ponernos la armadura de Dios que habla su palabra aquí en Efesios 6, del 10 en adelante. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, dice Pablo, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Mis hermanos, la palabra de Dios es todo lo que usted necesita. Leer y creer esta bendita palabra de Dios y apropiarse de todas las promesas que el Señor tiene aquí. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta palabra de Dios es el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Mis hermanos, no hay un libro como la Biblia que haya sido vendido más en el mundo. La Biblia es el libro más vendido en el mundo y será siempre así. Es la palabra de Dios. Todo lo que usted tiene que hacer, mi querido hermano y hermana, es creerle a Dios. Todo lo que yo tengo que hacer es creerle a Dios, creer sus promesas, su palabra. Cuando dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Usted y yo, mis queridos hermanos, tenemos que fortalecernos en el poder y en la fuerza de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces es verdaderamente, es duro y es difícil, pero aunque hermano, las pruebas sean duras, agarrémonos de Jesús. Y aunque usted haya caído, dolido, golpeado, abandonado, agárrese de Jesús, que Jesucristo no lo va a abandonar. Jesucristo no lo va a dejar. Usted será ayudado por Jesús, aún en sus momentos más terribles y más dolorosos. Jesús vendrá en su auxilio, se lo garantizo. Mi querido hermano y hermana, yo soy testigo del auxilio de Dios en mis peores momentos de mi vida, en mis pruebas más duras, cuando pensaba que ya no había esperanza ni salida para mí. Jesús vino en mi ayuda, me libertó, me defendió, me levantó. No me dejó morir en esa condición, no me dejó pecar, no me dejó caer, me ayudó, me sacó de en medio de toda trampa del enemigo. Ese es Dios, ese es Jesús, el Santo de Israel, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Mis hermanos, esta palabra es verdad.
Esta palabra es verdad. Por eso Jesús dice claramente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y tenemos que agarrarnos de Jesús, mis queridos hermanos y hermanas. Pruebas, usted los tiene, yo los tengo. Pruebas de diferentes formas que el enemigo ha usado y usa para hacer caer a sus hijos. Pero como dijo Billy Graham, este gran evangelista que ya se fue a casa con el Señor, dijo, yo fui tentado con mujeres en toda época cuando yo era joven, en diferentes países del mundo donde yo prediqué. Se aparecieron en mis hoteles, contaba Billy Graham, pero dijo, yo le hice una promesa a Dios y le dije cuando yo comenzaba mi ministerio que Dios me ayudase para yo no caer y no pecar. Y Dios me ayudó y no caí y no pequé. Resistí el pecado y Dios me defendió. Y dijo, claro, ahora estoy viejo ya. Ahora ya no intereso a ninguna mujer joven. Pero cuando era joven, muchas veces fui tentado para ser destruido por mujeres y destruido financieramente para vender el evangelio. Y no lo hice, dijo Billy Graham en una entrevista en un canal americano. Y dijo, Dios me dio la victoria. Mis hermanos, ese es el mismo Cristo. Es el mismo Cristo que está pidiendo aquí oración de ayuda. Pablo es el mismo Cristo que defendió a Billy Graham. Es el mismo Cristo, mi querido hermano y hermana, que lo defiende a usted cada día de sus pruebas. Es el mismo Cristo que lo seguirá defendiendo y peleando por usted. Todo lo que usted tiene que hacer es agarrarse de Él con todas sus fuerzas y creerle a Él, mi querido amigo y amiga. Satanás es un asqueroso mentiroso. La Biblia lo describe como un mentiroso desde el principio. Sí, un falso, mentiroso, un engañador, un traicionero. Lo peor de lo que usted se puede imaginar como mentira, como trampa, como maldad. Ha venido a dar muerte y muerte, más nada. Pero Jesucristo, dice la Biblia, ha venido a dar vida y vida en abundancia. Ha venido a libertar a los cautivos. Ese es Jesús, mi querido amigo, mi querida amiga. Es Jesús, el único grande y poderoso Dios, el Santo de Israel, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Mis queridos hermanos, es Jesús. Agárrese de Él con todas sus fuerzas. Esté usted en la condición que usted esté, clame a Dios. Su palabra lo dice. Clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Todo lo que usted tiene que hacer es clamar a Dios. Mi querido hermano, mi hermana, usted amigo, amiga, clame a Dios. Pida ayuda a Dios y Dios vendrá en su auxilio inmediatamente. Voy a acabar con esto. Años atrás, yo estaba pasando una prueba terrible. Llegué a mi casa y no había nadie. Así, literalmente. No había nadie, absolutamente nadie. Había sido abandonado totalmente, no había nadie. Y para un hombre que ama a su familia es terrible, ¿sabe? Es lo más duro que le puede pasar a usted en la vida. Siendo cristiano, estar predicando su palabra, estar viviendo el evangelio, que de pronto es abandonado. Así me pasó esto a mí. Fue terrible. Llegué a mi casa, no había nadie. Comencé a buscar cuarto por cuarto, no había nadie. Todo estaba revuelto. Todas las cosas habían sido saqueadas. Había un caos en ese apartamento. Todo estaba revoloteado. Miré al cielo, las paredes. Le pregunté a Jesús, ¿por qué? ¿Por qué, Jesús? Si estoy trabajando para ti, estoy predicando tu palabra, hago obra evangelística en las calles de Nueva York. ¿Por qué, Jesús? ¿Por qué? En ese momento, cuando me doy la vuelta,
llorando, viene una imagen de un hombre grueso y me tumba al suelo. Me tumba al suelo y me agarra por el cuello con las dos manos para matarme. Había tanta fuerza y me estaba ahorcando, matándome. Y yo trataba de decir Jesús y no podía. Trataba y trataba y trataba. Y con toda mi fuerza me defendía. Era imposible, era tanto la fuerza de esta imagen de hombre. Yo sabía que era un demonio. Yo sabía que era Satanás. Y me estaba tratando de matar. Y yo no estaba dormido. No era de noche. Yo estaba consciente como estoy hablando ahora con usted. Y cuando pude decir, Jesús, tan solo, Jesús, ayúdame, Jesús, una sola palabra. Vino una fuerza de los mismos cielos que agarró esta basura. Este demonio lo agarró y lo tiró por la ventana del edificio. Y literalmente el edificio tembló. Y se escuchó el sonido como de millones de vidrios rotos. Así tembló y explosionó. Yo miré las ventanas. Nada se había roto. Pero quedé tirado en el suelo. Con el cuello marcado. Temblando. Dando gracias a Dios. Porque Jesús vino en mi ayuda. Vino en mi auxilio. Ese es el Cristo que les sirvo. Ese es el Cristo que predico. Un Dios de verdad. No es un cuento. No. Es un Dios de verdad. El Alfa y el Omega. El principio y el fin. El Todopoderoso. El Santo de Israel. Mis queridos hermanos y hermanas. Llamé a un amigo que ya se fue con el Señor. Hace unos momentos hablé con su esposa, mi hermana María. Una sierva de Dios. Su esposo me llamó, me dijo, estoy allá en 15 minutos. Vino, me recogió, me llevó a su casa. Ellos me cuidaron en su casa más de 30 días. María y mi hermano Emilio me cuidaron. Fue algo terrible, fue algo duro, pero sabe que Dios es fiel. Dios, mis queridos hermanos, es fiel. El Santo de Israel es fiel. Por eso, mi hermano, yo lo animo a usted a agarrarse de Jesús con todas sus fuerzas. Los hombres lo van a traicionar, pero Jesucristo es fiel. Él nunca lo traicionará. Él nunca jamás lo dejará. Y en sus peores momentos de su vida, Jesús estará ahí para auxiliarlo, para ayudarlo. Lo estuvo conmigo, no solamente esa vez. No habría tiempo para contar las veces que Dios me ha auxiliado. Pero esa fue algo terrible, donde pude ver y tener sobre mi cuerpo esa imagen y esa fuerza de esa bestia salvaje con imagen de hombre. Pero mi Jesús, Él es grande y poderoso. Para Él no hay bestia salvaje que Él no lo pueda derrotar. Para Él no hay diablo, no hay demonio que no lo pueda derrotar. Acuérdese, lo venció al tercer día cuando resucitó dentro de los muertos, ¿verdad? ¡Qué grande es Jesús! Ese es mi Jesús, el Santo de Israel, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Lo animo, mi querido hermano y hermana, en este maravilloso y precioso día. Que Dios los bendiga grandemente. Que Dios los bendiga. Y mis amigos, no podemos irnos si no invitamos a aquellos amigos y amigas que no conocen de Jesús. Sí, los animo a ustedes, a cada uno de ustedes, amigos y amigas. Venga Jesús. La palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Venga Jesús, mis amigos queridos. La palabra de Dios dice, todo el que viene a mí, yo no lo echo fuera. La palabra de Dios dice que hay dos destinos para el hombre, un cielo con Jesús y hay un infierno con Satanás. El purgatorio es una mentira del diablo, no existe. Venga, amigo, a Jesús. Vamos a hacer una oración. Por favor, amigo,
acepte a Jesús, recíbalo. Es una oportunidad que quizás usted no lo volverá a tener otra vez. La Biblia dice que hoy día es el día de salvación, mi querido amigo y amiga. Cierre sus ojos, repite esta oración, por favor. Dígale: Jesús, perdóname. Perdóname, Jesús, de todos mis pecados. Yo me arrepiento en este día, Jesús. Me rindo a ti. Te recibo como mi Señor y Salvador personal de mi vida. Jesús, te hago mi Dios, mi Padre, mi amigo, mi dueño, mi todo. Perdóname, Jesús. Ven, entra a mi vida, cámbiala y transforma mi vida para siempre, Jesús. Y escribe mi nombre en el libro de la vida en el cielo. Amén y amén. Mis queridos amigos, ustedes que valientemente han venido a los pies de Jesús en este día, los felicito. Por favor, busque una Biblia. Comience a leer los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Hágalo todos los días y sus oraciones al final en el nombre de Jesús. Y el Señor los va a guiar a ustedes a encontrar una iglesia de sana doctrina en el país, en el lugar donde ustedes viven ahora mismo. Mis amigos, que Dios los bendiga grandemente. Padre amado, muchas gracias. He predicado tu palabra y tu palabra dice que no vuelve vacía. Glorifícate en tu palabra y toda la gloria y la honra sea solamente a ti, al único grande y poderoso Dios, el Salvador del mundo, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Mi Jesús, mi Señor, mi Dios, mi todo. A ti, mi Jesús, sea gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén, amén. Mis amigos, les habló Roberto Quiroga. Volveremos, Dios mediante, en otra oportunidad a compartir con usted esta bendita y preciosa palabra de Dios, que cambia y transforma vidas para siempre. Que Dios los bendiga, grande, rica y poderosa. Amén.